Dijo que ya no me veía como un esposo, que solo compartíamos techo. Acepté su definición y la convertí en realidad. El silencio reemplazó las conversaciones, la distancia se volvió rutina. Y cuando comprendió el peso de sus propias palabras, mi abogado ya había marcado su número. Soy Brandon, tengo 33 años, y he estado casado con Lauren durante 5. Hace 3 años compré una casa en Stapleton, con garaje doble, sótano terminado, y todo ese paquete que muchos sueñan del estilo de vida suburbano. Sin embargo, en algún punto, ese sueño empezó a sentirse como un trabajo del que solo esperas que llegue la hora de irte. No fue por una sola cosa, sino por cientos de pequeños detalles que se fueron acumulando. Todo comenzó hace unos 6 meses, cuando Lauren empezó a pasar todos los martes y jueves por la noche en el apartamento de su prima Megan. Noche de chicas, lo llamaba. El problema era que Megan era de esas personas que, tras descubrir el feminismo a los 28, decidió convertirlo en un tema obligatorio en cada conversación. Todo giraba en torno al patriarcado, la carga emocional y lo opresivo del matrimonio como institución. Gran tema para una reunión, ¿verdad? Al principio no me importó. Pensé que mi esposa necesitaba espacio con sus amigas. Pero luego empezó a volver de esas reuniones con ideas nuevas y un discurso distinto, que estaba cargando con todo el peso mental del hogar, que no la valoraba, que había perdido su identidad dentro del matrimonio. Yo trabajo unas 50 horas semanales en gestión logística, gano bien, además, me encargo de casi todo lo de la casa, corto el césped, reviso el coche, manejo nuestras inversiones, cocino la mayoría del tiempo, porque realmente sé hacerlo, y soy quien recuerda las tareas de mantenimiento. Ella trabaja 40 horas como gestora de proyectos, pero sus mayores aportes últimamente consistían en señalar lo que yo no hacía correctamente. Pero claro, la carga mental era toda suya. Hace 3 meses, algo cambió definitivamente en el dormitorio. Primero empezó a irse a dormir temprano, luego aparecieron los dolores de cabeza, después vinieron las excusas emocionales, que necesitábamos reconectarnos, que no se sentía deseada como persona. Y finalmente, la frase que marcó el punto de no retorno, no siento eso ahora mismo. Pasamos de tener intimidad 2 veces por semana, a 2 veces al mes, hasta llegar a nada. Dejé de intentarlo tras 4 rechazos seguidos. No por orgullo, sino porque uno deja de ofrecerse como blanco cuando solo recibe disparos emocionales. Lo que más me dolía no era el rechazo en sí, sino la forma en que lo hacía, sin calidez, sin disculpas, solo con un suspiro cansado, como si le estuviera pidiendo que me ayudara a subir un sofá por las escaleras. Parecía que mi deseo hacia mi propia esposa le resultaba una molestia. 2 meses atrás, noté que había dejado de usar su anillo de matrimonio. Cuando pregunté, respondió que lo había llevado a limpiar. Han pasado 8 semanas desde entonces. Lo revisé, sigue guardado en su joyero. También dejó de preguntarme cómo me iba en el trabajo, ya no reía con mis bromas y empezó a hablarme con ese tono plano y vacío que la gente usa cuando finge interés. El mes pasado propuse hacer un viaje por nuestro aniversario. Pensé en Costa Rica o algún destino donde pudiéramos reconectar. Su respuesta fue que debíamos ahorrar para remodelar el baño. El mismo baño que, según su presupuesto, requería $18,000 en azulejos y accesorios. De ahí en adelante llegaron los pequeños gestos de falta de respeto, hacía planes sin avisarme y se irritaba si yo tenía los míos. Ponía los ojos en blanco cuando hablaba, o se quedaba pegada al teléfono mientras le hablaba, pidiéndome luego que repitiera todo como si el distraído fuera yo. Y hablando del teléfono, cada vez sonreía más mientras escribía mensajes. Cuando le preguntaba con quién hablaba, respondía a la defensiva, solo Megan, o cosas del trabajo. Hace 2 semanas organizamos una barbacoa en casa. Pasé toda la mañana preparando las carnes, ahumando costillas y haciendo las guarniciones desde cero. Por supuesto, Megan estaba invitada. Mientras llevaba hielo a la cocina, las escuché hablar. Megan se quejaba de su ex, diciendo que él esperaba que ella cumpliera deberes de esposa como si vivieran en los años 50. Lauren rió y dijo que la entendía perfectamente, que el matrimonio cambia como los hombres te ven, que dejan de esforzarse una vez que creen tenerte asegurada, y que el anillo era solo una trampa para relajarse y volverse perezosos. Yo estaba en el comedor, sazonando un brisket después de haberme levantado a las 5 de la mañana para hacerlo. En ese momento supe que las cosas iban a empeorar. Y no me equivoqué. El golpe final llegó hace apenas 5 días. Estaba mirando SV Versus en línea. Nuestro sedán funciona bien, pero quería algo más grande, pensando en formar una familia pronto. Le comenté que había probado un 4Runner, que me había encantado su manejo y que tenía excelentes calificaciones de seguridad. Ella levantó la vista del teléfono con una expresión de total incredulidad, como si le hubiera propuesto mudarnos al Polo Sur. Tenemos que hablar de algo, dijo ella, con ese tono que ya presagiaba tormenta.
Cerré el portátil y respiré hondo. Aquí vamos otra vez. Lauren se acomodó en la silla, respiró profundamente y comenzó lo que parecía ser un discurso preparado con ayuda de Megan. Usó esas palabras ensayadas que sonaban más a una sesión de autoayuda que a una conversación de pareja. Me explicó que había estado reflexionando sobre sí misma, que sentía que había perdido su identidad antes del matrimonio, que había estado interpretando el papel de esposa sin detenerse a pensar si eso era realmente lo que quería ser. Mientras la escuchaba, no podía evitar pensar, ahí vienen los términos de Megan. Y entonces soltó la bomba, con la naturalidad de quien comenta el clima. Ya no te veo como un esposo, Brandon. Creo que nos hemos convertido en simples compañeros de piso. Me quedé en silencio unos segundos. Luego respondí con calma. Interesante, sabes que tú fuiste la que detuvo todo, ¿verdad? La conexión, las conversaciones, la intimidad. He intentado acercarme, pero tú has pasado los últimos 6 meses en casa de Megan 2 veces por semana aprendiendo lo oprimida que estás. Su defensa fue inmediata. Esto es justo de lo que hablo. Eres condescendiente, no tomas mis sentimientos en serio. No puedes escucharme sin hacerlo todo sobre ti. No negó nada de lo que dije, solo criticó cómo lo dije. Le recordé que había dejado de usar su anillo, que apenas me hablaba, que llevábamos 3 meses sin tocarnos, pero de alguna forma, yo era el problema por notarlo. Ella cerró los ojos y respiró profundo, intentando centrarse, otra técnica sacada de Megan, sin duda. No quiero separarme, dijo finalmente. Solo creo que debemos redefinir nuestra relación. Quitarle presión. Podemos seguir viviendo juntos, compartiendo responsabilidades, pero sin las expectativas de un matrimonio tradicional. Quiero que seamos auténticos, sin forzar algo que ya no funciona. La miré fijo. Entonces, lo que quieres es ser compañeros de piso oficialmente. No le gustó cómo lo expresé. No es eso. Solo estoy siendo honesta sobre cómo me siento. Necesito espacio para averiguar qué quiero. Deberías agradecer que te lo diga y no te engañe. Sí, dijo literalmente que debía estar agradecido. ¿Quieres ver a otras personas? Pregunté. ¿Titubeó? Ese silencio fue mi respuesta. Finalmente murmuró que no se trataba de eso, pero añadió que si algo surgía de manera natural, no quería sentirse culpable por explorarlo. Perfecto, pensé. Entonces, mientras yo sigo pagando la hipoteca, manteniendo la casa y haciendo todo lo que hace un esposo, tú te dedicas a encontrarte a ti misma con otros hombres. Genial, suena muy justo, dije con sarcasmo. Estás simplificando todo. Yo nunca hablé de citas. Dijiste que si algo se desarrollaba naturalmente, lo explorarías. Eso es salir con alguien. Solo lo disfrazas con palabras bonitas para que suene menos cruel. Intentó mostrarse empática, diciendo que entendía lo difícil que era oír eso, pero que solo buscaba ser honesta, honrar su verdad y no vivir una mentira. Le agradecí su sinceridad y le dije que necesitaba tiempo para procesarlo. Pareció aliviada, como si hubiera temido una discusión, satisfecha de que yo actuara con madurez, el esposo paciente y comprensivo de siempre. Se fue al baño a tomar un baño con velas y mascarillas, parte de su nuevo ritual. Mientras tanto, yo me quedé allí, asimilando que mi esposa acababa de degradarme de marido a compañero de vivienda, esperando que yo lo aceptara con una sonrisa. Pero no. Ya había procesado todo, y en lugar de derrumbarme, empecé a planear. Si quería ser tratada como una compañera de piso, eso tendría exactamente. Lo primero era hacer una llamada. A la mañana siguiente, contacté con un abogado especializado en divorcios. No para presentar la demanda aún, sino para informarme. Quería saber con precisión dónde estaba parado. Colorado es un estado de divorcio sin culpa, así que el proceso sería relativamente directo. Me explicó que nos habíamos casado antes de mi gran ascenso laboral, por lo que la diferencia de ingresos sería un factor relevante. La casa la compramos durante el matrimonio con fondos compartidos, así que eso se dividiría. El abogado me preguntó si todavía quería intentar salvar la relación. No, le respondí. El paciente está muerto. Solo falta llamar al forense. Rió y me dio su consejo profesional, debía empezar a documentarlo todo. Finanzas, conversaciones, su comportamiento. Todo con datos, sin emociones. También me recomendó separar mis finanzas cuanto antes. Así que eso hice. Abrí una nueva cuenta bancaria solo a mi nombre y configuré mi depósito de salario para que se acreditara allí desde el siguiente periodo de pago. Seguiría aportando al fondo conjunto, pero únicamente mi parte exacta de los gastos. Ni $1 más. Siguiendo el consejo legal, eliminé los pagos automáticos de la cuenta compartida, hipoteca, servicios, todo. A partir de ese momento, cada mes transferiría exactamente el 50% de mi parte el primer día. Mi decisión estaba tomada.
Si Lauren quería vivir como si fuéramos simples compañeros de piso, entonces aprendería lo que eso significaba en la práctica. Cancelé nuestra reserva de aniversario en el restaurante Fruition. La había hecho hacía 2 meses, con la intención de que fuera algo especial, una noche diferente, el tipo de ocasión que uno marca en el calendario y espera con ilusión. Había revisado el menú, elegido el vino perfecto, incluso apartado una chaqueta que casi nunca usaba. Pero, después de todo lo que había pasado entre nosotros, esa ilusión ya no tenía sentido. No tenía lógica seguir fingiendo que las cosas estaban bien cuando hacía semanas que dormíamos en la misma casa, pero en mundos distintos. Llamé al restaurante. Como faltaban más de 48 horas para la reserva, me devolvieron el dinero completo. Colgué y sentí una mezcla de alivio y tristeza, como si con esa llamada sellara el final de algo que ya estaba roto hacía tiempo. Después, pasé al terreno práctico. Contacté con la compañía de seguros y pedí modificar nuestra póliza para sacar su coche del plan familiar. Si quería mantener su cobertura, podría hacerlo por su cuenta. No era una decisión impulsiva, era simple coherencia. Si ella había dicho que ya no éramos pareja, no veía razón para seguir pagando sus gastos. Aquello me ahorraría unos $1,200 al año, pero más allá del dinero, significaba independencia. Un cierre simbólico a una etapa en la que todo se compartía, incluso lo que ya no debía compartirse. Luego vinieron los pequeños ajustes, esos cambios que a simple vista parecen insignificantes, pero terminan dejando huella. Eliminé su nombre de mi membresía de Costco, cambié todas las contraseñas de las plataformas de streaming, Netflix, Prime, Disney, todas, y la saqué del plan familiar de Spotify. No era venganza, era consecuencia. Cada acción, por mínima que pareciera, representaba un paso más hacia esa separación silenciosa que ella misma había iniciado. Esos detalles, acumulados, se sentían como una lluvia constante de pequeñas consecuencias. Cada clic, cada cambio de acceso, era un recordatorio de que algo había cambiado para siempre. El miércoles, en lugar de ir directo a casa después del trabajo como hacía siempre, decidí pasar por el gimnasio. Antes solía apurarme para regresar a tiempo y cenar juntos, pero ya no tenía motivo. Entrené durante 1 hora y media sin mirar el reloj, disfrutando de esa sensación de cansancio físico que despeja la mente. Luego pasé por Chipotle, pedí un burrito doble y me senté a comer allí mismo, sin prisa, sin mensajes de ¿cuándo llegas? Llegué a casa cerca de las 8. Lauren estaba en el sofá mirando un programa de telerrealidad. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Me preguntó qué quería hacer para cenar. Le respondí que ya había comido. Me observó con una mezcla de desconcierto y resignación, pero no insistió. Simplemente volvió a concentrarse en su teléfono, desplazando el dedo sobre la pantalla como si nada estuviera pasando. Esa noche tampoco hubo beso de buenas noches. Durante años había tenido la costumbre de besarle la frente antes de dormir, incluso en los días más tensos. Era un gesto automático, casi mecánico, pero que representaba cuidado. Esa noche, en cambio, ni se me ocurrió. Le dije que estaba cansado y que dormiría en la habitación de invitados para poder estirarme mejor. Ella solo murmuró un ok sin levantar la vista del celular. No hubo reproches, ni discusión. Y eso, de alguna forma, dolió más que cualquier grito. A la mañana siguiente salí temprano para el trabajo sin despedirme. Antes solía prepararle café cada día, con la misma taza azul que tanto le gustaba. Pero eso también se había terminado. A la hora del almuerzo recibí un mensaje suyo: pedimos comida del lugar tailandés esta noche. Contesté que no podía, que tenía planes con Eric, un compañero del trabajo. En realidad, acababa de enviarle un mensaje 5 minutos antes preguntándole si quería cenar conmigo, solo para tener una excusa sólida. No era que no soportara verla, simplemente no quería seguir participando en una rutina vacía. Esa noche regresé a casa a las 9. La puerta del dormitorio principal estaba cerrada. No sabía si dormía, si veía alguna serie o si estaba escribiéndose con alguien más. Y lo curioso fue que, por primera vez, no me importó. El viernes pedí el día libre en la oficina. No le dije nada. Tenía acumulados varios días de descanso y quería aprovecharlos antes de que se vencieran. Por la mañana fui a Rey y compré equipo de campamento, una carpa, una linterna, una mochila nueva. Había decidido retomar los viajes en solitario que siempre pospuse porque ella prefería pasar los fines de semana en casa viendo series o yendo a desayunar con sus amigas. También pasé por una joyería y pedí que tasaran mi anillo de matrimonio. Oro blanco, unos $800. Lo hice sin emoción. No pensaba venderlo aún, pero quería saber su valor, por si más adelante lo necesitaba para la división de bienes. Esa noche, Lauren intentó hablar conmigo. Se notaba que había estado ensayando lo que diría. Quería saber si había pensado en lo que me dijo el martes. Le respondí que sí,
que entendía que deseaba una relación más liviana, sin presiones, y que estaba actuando en consecuencia. ¿A qué te refieres con en consecuencia?, preguntó, frunciendo el ceño. ¿A qué te estoy tratando como a una compañera de piso, tal como dijiste? Su rostro pasó por varias expresiones en cuestión de segundos, primero confusión, luego comprensión, después pánico y finalmente enojo. Eso no era lo que quería decir, replicó, alzando un poco la voz. Me refería a reducir la presión, no a desconectarnos por completo. Tú fuiste quien dijo que ya no me veías como un esposo. Solo estoy respetando tu punto de vista, contesté con calma. Ah, y por cierto, los compañeros de piso no celebran aniversarios. Por eso cancelé la reserva de mañana. Se quedó inmóvil. ¿Hiciste qué? La cancelé. Y como los compañeros tampoco comparten finanzas, a partir de ahora dividiremos los gastos al 50%. Te enviaré una lista con lo que te corresponde del préstamo hipotecario, los servicios y el Internet. También te saqué del seguro del coche y de la membresía de Costco, a partir del próximo mes. Lauren me miró con la boca entreabierta, como si tratara de entender un idioma que no dominaba. Pasó de la sorpresa a la irritación en cuestión de segundos. Esto es una locura, Brandon. Estás exagerando por una conversación sobre nuestra dinámica de pareja. Estoy reaccionando de manera proporcional, dije sin alterar el tono. Tú cambiaste las reglas de nuestra relación. Yo solo estoy adaptándome a ellas. Dijiste que querías menos presión, sin expectativas, solo coexistir. Pues bien, aquí lo tienes. Intentó seguir discutiendo, pero no quise escucharla. Ya tenía otros planes. Le comenté que me iría de campamento ese fin de semana, solo. Saldría por la mañana y regresaría el domingo por la noche. Pero este fin de semana es nuestro aniversario, el de esposos, insistió, casi suplicante. Sí, pero ahora somos compañeros de piso. Y ellos no tienen que coordinar sus agendas. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, y al final solo dijo un está bien, como quieras, antes de marcharse al dormitorio. El sábado, a las 6 de la mañana, cargué la camioneta con el equipo nuevo y conduje hacia el Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Pasé 2 días caminando entre los senderos, acampando, respirando aire frío y desconectando por completo de la vida que había dejado atrás. Fue lo más tranquilo que me había sentido en meses. Durante el fin de semana me llegaron más de 15 mensajes suyos, empezó con ¿dónde estás?, siguió con tenemos que hablar de esto, y terminó con estás actuando como un niño. No respondí hasta el domingo por la tarde, vuelvo esta noche, nos vemos. Cuando llegué, Lauren estaba sentada en la mesa del comedor, con su laptop abierta, rodeada de papeles y con la expresión de alguien que acaba de recibir una auditoría sorpresa. Tenemos que hablar del desglose financiero que me enviaste, dijo sin saludar. ¿Qué pasa con eso?, pregunté. No puede estar bien. Los números están mal, replicó, con el ceño fruncido. Son correctos, respondí sin inmutarme. Verifiqué cada cifra. Ella me observó en silencio, sin saber si discutir o rendirse. Por primera vez, parecía comprender que la realidad había cambiado de manera irreversible. Pasé las últimas noches revisando los estados bancarios de los últimos 3 años. Los números no mienten, y verlos frente a mí fue como recibir un golpe directo de realidad. Cuando hice las cuentas, descubrí que durante todo ese tiempo había estado cubriendo alrededor del 70% de los gastos compartidos, a pesar de que Lauren tenía un sueldo más que respetable. Ella trabaja como gestora de proyectos en una empresa del sector salud, gana cerca de $78,000 al año. Yo, en cambio, gano $125,000. La hipoteca mensual es de $2,400. De esa cifra, yo venía pagando $1,700. Mientras que ella se hacía cargo de 700. Al principio tenía sentido, porque mi salario era mayor, pero jamás ajustamos las proporciones cuando el suyo aumentó. Además, yo pagaba todas las facturas de servicios, electricidad, gas, agua, internet, recolección de basura, unos $400 mensuales que salían exclusivamente de mi cuenta. Las compras del supermercado eran otra historia parecida. Yo cubría, fácilmente, un 80% del gasto. La mayoría de las veces era yo quien hacía las compras semanales, gastando alrededor de $800, mientras que ella contribuía con salidas ocasionales para comprar cosas pequeñas, unos $200 si acaso. A eso se sumaban los gastos de su coche. En el último año había pagado 2 reparaciones completas, una de $1,100 por los frenos y rotores, y otra de $850 por el mantenimiento de la transmisión. También había financiado casi el 90% de los costos de las vacaciones que tomamos juntos y todas las cenas fuera de casa, que representaban aproximadamente $600 al mes. Cuando sumé todo, el resultado fue impactante,
$78,000 más de mi bolsillo que del suyo. Le envié una hoja de cálculo detallando todo y su reacción fue inmediata. Esto es absurdo, no puedes estar hablando en serio, dijo, incrédula. Estamos casados, no vamos contando cada centavo. Estábamos casados, le respondí. Ahora somos compañeros de piso. Tus palabras, no las mías. ¿Entonces qué? ¿Quieres que te devuelva los 78,000? ¿En serio? Dijo con tono de burla. No, ese dinero ya quedó atrás, le expliqué. Pero de ahora en adelante, todo se divide a partes iguales. Empezando por la hipoteca de este mes. Tu mitad es $1,200. Puedes usar Venmo. Me miró como si le hubiera pedido un órgano vital. No tengo $1,200 así de fácil, protestó. Entonces tendrás que aprender a administrar mejor. Ganas casi 80,000 al año, ¿a dónde se va todo ese dinero? Se puso a la defensiva. Dijo que lo usaba para cosas normales, su coche, préstamos estudiantiles, gastos personales, ahorros. Perfecto, contesté. Pero sigo necesitando los 1,200 antes del primero. Además, debes 200 por los servicios y 120 por la cuota del condominio. Su rostro se enrojeció. No puedes hacerme esto. Es abuso financiero. No pude evitar reírme. No, lo que estoy haciendo es justicia. Abuso financiero fue lo tuyo, aprovecharte de una desigualdad enorme mientras aportabas lo mínimo. Ahora simplemente estoy equilibrando la balanza. Estás siendo vengativo. No, estoy siendo justo. Decide, o somos un equipo con recursos compartidos, o somos compañeros que pagan a medias. Pero no puedes tener lo mejor de ambos mundos. Entonces cambió de tono. Comenzó a llorar. Dijo que ese no era yo, que estaba siendo cruel, que nunca había visto este lado mío. Mencionó incluso que Megan le había advertido que podía reaccionar mal, pero no esperaba que llegara a tanto. Estás viendo el lado que dejó de aceptar un trato injusto, le dije con calma. Si ya no quieres estar casada emocionalmente, está bien. Pero no voy a seguir financiando tu vida mientras decides si me quieres o no. Secó sus lágrimas con rabia. No puedo creer que estés haciendo todo esto por una sola conversación. No es solo una conversación, Lauren. Han sido 6 meses de distancia, de desprecio y de tratarme como si fuera un mueble. Solo estoy actuando acorde a lo que tú misma dijiste, que somos compañeros de piso. Entonces perdió la calma, empezó a gritar, me acusó de manipularla, de usar sus sentimientos en su contra. Dijo que esto confirmaba que necesitaba espacio, que yo era controlador. No estoy controlando nada, le respondí con serenidad. Eres libre de hacer lo que quieras, pero no a mi costa, ni viviendo en mi casa, ni comiendo mi comida. ¿Tu casa? ¿Quieres decir nuestra casa? No, quiero decir la casa de la que yo he pagado el 70% mientras tú descubrías lo oprimida que estabas. Pero no te preocupes, pronto tendrás tu propio lugar. Libertad total. Cuando la vi esa noche, su rostro lo decía todo, frustración, rabia contenida y un orgullo que no sabía cómo sostener. Por un momento pensé que iba a lanzarme las llaves a la cara o romper algo, pero en lugar de eso, apretó los labios, tomó el llavero de la mesa y salió sin mirar atrás. Escuché el portazo retumbar por toda la casa. No regresó hasta después de medianoche. Yo ya estaba en la cama, fingiendo dormir, pero escuché el sonido de sus pasos inseguros y el crujir del piso al entrar a la habitación. No dijo una palabra. El lunes por la mañana, mientras revisaba correos en el trabajo, el teléfono vibró con un mensaje en mayúsculas. Era de Megan. ¿Qué demonios te pasa? ¿Cómo puedes tratar a Lauren así? Ella no se merece esto. Eres un monstruo. Leí su texto 3 veces, intentando decidir si valía la pena responder. Al final, opté por la claridad, le envié una captura del desglose financiero, con todas las cifras, los pagos y la proporción de gastos que había cubierto durante años. Añadí una sola línea. Si quiere llenar el hueco de $78,000, es libre de hacerlo. De lo contrario, que aprenda a manejar su propio presupuesto. A los pocos segundos llegó su respuesta, eres un narcisista manipulador. Respiré hondo antes de contestar, y tú, con 32 años, vives con tus padres y das consejos matrimoniales. Todos tenemos nuestras contradicciones. Pasaron 2 minutos. Megan ha bloqueado tu contacto. Perfecto. Uno menos en el circo. Los días siguientes fueron silenciosos, tensos, casi teatrales. Lauren llegaba tarde del trabajo o decía tener reuniones eternas que, convenientemente, nunca aparecían en su calendario compartido. Cuando coincidíamos en casa, su tono era seco, mecánico, distante. Si yo entraba al salón, ella salía. Si hablaba, ella respondía con monosílabos. Pero,
Para ser honesto, el silencio era un alivio. La convivencia se había vuelto un campo minado, cualquier palabra podía detonar una discusión. El jueves, mientras estaba en la oficina, sonó mi teléfono. Era Eric, un compañero de trabajo y uno de los pocos amigos que sabía algo del asunto. Oye, tengo que hacerte una pregunta rara, dijo con voz incómoda. ¿Lauren está en apps de citas? Me quedé en silencio, tratando de procesar sus palabras. ¿Por qué lo dices? Mi hermana estaba usando Hin y me enseñó un perfil que juró era de tu esposa. Fotos recientes, descripción detallada, todo coincide. Pensé que debía decírtelo antes de que empiece algún rumor. Traté de sonar tranquilo, aunque por dentro sentía el pulso acelerado. Le agradecí y colgué. En cuanto llegué a casa, descargué Gini. Tardé menos de 10 minutos en encontrarla. Ahí estaba, Lauren, 31 años, con su sonrisa de catálogo y una biografía que casi me hizo reír por lo irónica. Busco algo real. Amante de las caminatas, el café y las conversaciones profundas. Quiero una conexión auténtica con alguien emocionalmente disponible y vulnerable. Nada sobre un esposo. Nada sobre 5 años de matrimonio. Solo una versión de sí misma editada para consumo público. Tomé capturas de pantalla y las envié a mi abogado con un mensaje corto, exhibición A. Durante unos minutos me quedé observando la pantalla, sintiendo una mezcla de rabia, decepción y, sobre todo, claridad. La persona que tenía enfrente ya no era la misma que había conocido. Pensé en llamarla, en gritarle, en pedirle explicaciones, pero luego recordé cómo ella siempre me arrastraba a discusiones diseñadas para que yo perdiera la calma y terminara disculpándome. No esta vez. Esta vez, iba a hacer las cosas a mi ritmo. El viernes, llegó a casa con una energía que hacía semanas no mostraba. El cabello recién peinado, el perfume caro, el maquillaje perfectamente hecho, y ese vestido azul que solo usaba en ocasiones especiales. No tuve que preguntarlo, lo supe en cuanto la vi, venía de una cita. Entró sin decir nada, fue directa al dormitorio y cerró la puerta. Me limité a seguir leyendo mi libro. El sábado, Eric volvió a escribirme, mi novia vio a Lauren en un café del centro, con un tipo. Lo siento, amigo. Le contesté, todo bien, ya lo sé. Gracias por avisar. Y seguí con mi día. Fui al gimnasio, almorcé con él y volví tarde a casa. Cuando entré, ella estaba en el sofá viendo televisión. ¿Dónde estabas? Preguntó sin apartar la vista de la pantalla. ¿Fuera dónde? ¿Realmente importa? Ya no nos debemos reportes. Su mandíbula se tensó, pero no insistió. Volvió a mirar la televisión, fingiendo que no le dolía. El domingo por la mañana, mientras ella se duchaba, su teléfono vibró sobre la encimera de la cocina. No suelo revisar cosas ajenas, pero la vista previa del mensaje apareció justo frente a mí. Tuve un gran día ayer, nos vemos esta semana. No necesité más. No respondí, no la enfrenté. Simplemente guardé la información como una pieza más del rompecabezas. El lunes, hablé con mi abogado. Le conté todo. Tenemos material suficiente, pero si quieres esperar para reforzar el caso, te conviene reunir más pruebas, dijo. Le respondí que prefería hacerlo así. Más evidencia significaba menos espacio para que ella manipulase el relato. El martes, Lauren anunció con su tono ensayado, esta noche me quedaré en casa de Megan. Noche de chicas. Asentí sin levantar la vista del ordenador. Perfecto. A las 7 de la tarde se fue. A las 8:30, yo ya estaba estacionado frente al edificio de Megan. No vi su coche. Conduje por la ciudad, recorriendo cafeterías y restaurantes hasta que lo encontré frente a un bistró en Lame Street. La vi a través de la ventana, riendo, tocando el brazo del hombre que tenía enfrente, inclinándose como si él fuera lo más interesante del mundo. Tomé varias fotos desde la acera, con calma, asegurándome de que se distinguieran bien. Se las envié al abogado, listo para proceder. Respondió, los papeles estarán listos el miércoles, ¿cuándo quieres que las sirvan? Jueves, 2 de la tarde, en su oficina. Perfecto. El miércoles actué con la normalidad más absoluta. Ella llegó tarde y mintió, diciendo que había estado con Megan otra vez. Fingí creerle. Esa noche intentó hablar. Su tono fue más suave, más humano. Dijo que había estado pensando, que quizá ambos habíamos exagerado, que no quería rendirse. Incluso se atrevió a decir que se había equivocado al llamarnos compañeros de piso. Le respondí tranquilo, interesante. Podríamos hablar más el fin de semana. Ella pareció aliviada, como si hubiera recuperado el control. Yo, por dentro, solo pensaba, ya casi termina. El jueves trabajé desde casa. Lauren se fue temprano, sin saber que a las 2 de la tarde recibiría la visita del notificador. Pasé la mañana empacando algunas de mis cosas personales, fotos, documentos, recuerdos que no quería dejarle en manos de nadie.
A las 2:15, mi teléfono sonó. Era ella. Ignoré la llamada. A las 2:20 llegaron los mensajes. Necesitamos hablar ahora. Luego otra ráfaga. No puedo creer que hicieras esto. Llámame. Voy para allá. A las 3 en punto, entró como una tormenta. Tenía los ojos rojos y las manos temblando. Sostenía los papeles de divorcio con rabia. ¿Qué es esto, Brandon? ¿Me serviste los papeles en el trabajo? Enfrente de todos. Era el lugar donde el mensajero podía encontrarte con seguridad. Me humillaste, gritó, dando un paso hacia mí. Te humillaste tú cuando creaste un perfil de citas mientras seguías casada. Yo solo respondí. Su expresión cambió de furia a confusión. ¿De qué estás hablando? No finjas. Mis amigos te vieron en Gini. No fuiste discreta. Guardó silencio unos segundos, buscando cómo salir del agujero. Solo estaba explorando mis opciones. Me sentía atrapada. Necesitaba saber si había algo mejor ahí fuera. Ahí lo tienes. No un error, sino una decisión. Una muestra de carácter. Podemos arreglarlo, dijo con la voz quebrada. Borro el perfil, hablamos, no compliquemos las cosas. No hay nada que arreglar. Por favor, Brandon. Te lo ruego. No quiero arreglar algo que nunca fue real. Me mostraste quién eres, alguien que se aburre y busca atención cuando la rutina aparece. Empezó a llorar, pero yo ya no sentía nada. Era como observar a una desconocida interpretando una escena. Por favor, no hagas esto. Te amo, dijo. No. Tú amas lo que te doy. No a mí. Me levanté despacio. Tienes 60 días para responder a la petición. Mi abogado te contactará sobre la casa y los bienes. Hasta entonces, pagas tu mitad. Si no puedes, busca dónde vivir. ¿Y a dónde se supone que voy a ir? Preguntó entre sollozos. Tal vez con Megan. O con alguno de tus contactos auténticos. Me miró con odio y desesperación, me llamó desalmado y salió dando un portazo. El sonido fue el mismo de aquella primera noche, pero esta vez, por fin, sonó como el cierre de un capítulo. Cuando le dije que no pensaba seguir siendo su plan de respaldo, Lauren se quedó en silencio unos segundos, con los ojos rojos por la rabia contenida. Tomó sus cosas con movimientos torpes y se fue sin mirar atrás. Escuché el sonido del motor alejándose hasta que la calle quedó completamente en calma. Me quedé sentado unos minutos, procesando todo. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía una especie de alivio, como si por fin hubiera soltado una carga que llevaba años arrastrando. El teléfono vibró. Era un mensaje de Eric. ¿Cómo fue? Le respondí, papeles entregados. Ella está perdiendo la cabeza. Estoy bien. Cena en el Stackhouse. Yo invito. Los días siguientes fueron una tormenta. El viernes amanecí con una avalancha de mensajes de Lauren. Textos largos, confusos, llenos de disculpas y justificaciones. Decía que había cometido errores, que estaba arruinando 5 años de matrimonio por un impulso. Me confesó que Megan le había metido la idea de probar otras experiencias para asegurarse de lo que sentía. Que las citas no habían significado nada, que todo había sido una tontería. No le contesté. Esa tarde, Megan me llamó. Atendí, solo por curiosidad. Tienes que parar con este divorcio, fue lo primero que dijo. Lauren se equivocó, pero estás siendo cruel. ¿Cruel? Respondí. Llevas meses alimentando sus inseguridades, haciéndole creer que era una víctima por tener responsabilidades. Le dijiste que abriera un perfil de citas y que me ocultara cosas. Lo que está pasando también es tu culpa, así que te recomiendo mantenerte al margen. Intentó replicar, pero colgué. El sábado Lauren apareció frente a la casa. Había cambiado las cerraduras la noche anterior. Mi abogado me había confirmado que podía hacerlo, siempre que dejara sus cosas listas para recoger. Tocó el timbre una y otra vez hasta que abrí. ¿Por qué cambiaste las cerraduras? Porque ya no vives aquí. Claro que vivo aquí, mis cosas están ahí, yo le respondí está a mi nombre. No vas a quedarte. ¿Querías espacio? Ahora lo tienes. No puedes echarme. Puedes intentar impedírmelo en el juzgado, si quieres. Hasta entonces, tus cosas estarán en el porche el lunes. Intentó entrar, pero no me moví. Brandon, por favor, solo quiero hablar. Ya lo hicimos. No queda nada más. ¿Y dónde se supone que voy a ir? No lo sé, pero no será aquí. Me llamó insensible. Cerré la puerta sin mirarla. El domingo empaqué todo, ropa, cosméticos, zapatos, accesorios, incluso sus plantas. El lunes le envié un mensaje corto. Tus cosas están afuera. Si no las recoges hoy, mañana las dono. Por la tarde llegó con Megan. Cargaron las cajas mientras Lauren lloraba sin parar. Megan me miró con desprecio desde el coche. Le sonreí con tranquilidad. El martes, Patricia, su madre, me llamó llorando.
Hijo, ¿qué pasó? Lauren no quiere hablar conmigo. Patricia, te aprecio, pero esto es entre nosotros. Tu hija decidió que el matrimonio era opcional. Ella suspiró. Dijo que entendía, pero estaba preocupada. Me agradeció antes de colgar. El miércoles Lauren abrió una nueva cuenta en Instagram. Subió historias sobre hombres manipuladores y abusos emocionales. Nunca me nombró, pero todos sabían de quién hablaba. Las reacciones no tardaron, corazones, mensajes de apoyo, comentarios sobre liberación. No respondí. Ni siquiera la volví a mirar. El viernes, en el gimnasio, Elise, una amiga suya, se me acercó. Lauren está muy mal, dijo con tono serio. Lo sé, contesté. Vive con Megan, y parece que ya están peleando. No sé qué pasó entre ustedes, pero ella está perdida. Entonces debería haberlo pensado antes. Se quedó callada y se fue sin mirar atrás. El sábado Megan publicó algo sobre hombres que usan el divorcio como castigo. Guardé capturas y se las mandé a mi abogado. Me respondió, excelente. Solo nos ayudan. El domingo por la noche, recibí una llamada. Era Lauren, desde un número desconocido. Lloraba sin parar. Brandon, lo arruiné todo. Megan me confundió. Yo era feliz contigo. Te juro que puedo arreglarlo. Escuché su llanto durante unos minutos. Cuando pude hablar, dije. Ojalá busques ayuda, pero esto terminó. Firma los papeles. Colgué. Me llamó 6 veces más. La bloqueé. El lunes mi abogado me avisó que el suyo proponía mediación. Dije que no. Presenta todo, respondí. Esa semana supe que Lauren había perdido su trabajo. Había estado comportándose mal en la oficina, llegadas tarde, discusiones, y ahora los rumores sobre mí que se habían filtrado. La despidieron. El miércoles, Patricia me contó que su hija quiso volver a casa, pero no la recibieron. Estaban decepcionados. Querían verla asumir las consecuencias. El viernes recibí un mensaje desde el teléfono de Megan. Sé que me odias, lo merezco. No tengo dinero, ni trabajo. Megan me echó. No tengo dónde quedarme. Por favor, déjame usar el cuarto de invitados unos días. Pagaré todo. Solo necesito tiempo. Lo leí sin emoción. Una parte de mí pensó en responder con compasión, pero la otra, la que había aprendido a poner límites, fue más fuerte. Contesté. No. Querías independencia, ahora vívela. Han pasado 3 semanas desde entonces. Lauren firmó los papeles. La casa se vendió en menos de una semana, y ya tengo mi nuevo apartamento en el centro. Piso 12, vista al atardecer, un espacio tranquilo donde por fin todo tiene orden. Me dedico a trabajar, a entrenar con Eric 4 veces por semana, y a un nuevo pasatiempo, la carpintería. He aprendido a construir cosas que duran, algo que no logré en mi matrimonio. Quizá esa sea la ironía, que lo más estable que tengo ahora es una mesa hecha por mis propias manos. Lauren vive con una vieja amiga. Megan ya no le habla. Según su madre, intenta rehacer su vida. Le deseo suerte, sinceramente. Pero no porque la extrañe, sino porque por fin entendí que algunas personas solo encuentran equilibrio cuando tocan fondo. Yo, por mi parte, encontré paz en el silencio, en las rutinas sencillas, en saber que no debo explicarle mi vida a nadie más. Ya no me mueve la rabia ni el resentimiento, solo la certeza de haber cerrado una puerta sin miedo a mirar atrás. El capítulo con Lauren terminó, y con él también esa versión mía que aguantaba por costumbre. Ahora, al fin, todo lo que queda es espacio, para respirar, construir y empezar de nuevo, sin necesidad de justificar lo que soy ni de cargar con lo que otros decidieron romper.